estudiar sobre el Espíritu Santo, ustedes saben que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo ni como Dios, ni como Jehová. Para los testigos de Jehová el Espíritu Santo es una energía de Dios. Aparte que no creen tampoco en el Hijo de Dios como Dios, creen que es un Hijo de Dios, pero no ese es el tema ahora. Pero tampoco nos interesa lo que los testigos de Jehová puedan creer. Lo que a nosotros nos preocupa es que últimamente los hermanos adventistas, muchos hermanos adventistas independientes u otros movimientos, unos atacan a Jesucristo, digamos, en su divinidad, es decir, bueno, dicen amarlo, creer en la función que él cumple, pero no lo toman como Dios, sino como el Hijo de Dios, o un Dios de segunda, o un Dios con minúscula. El único Dios es el Padre. Pero lo triste es que estos adventistas, también al hablar del Espíritu Santo, dicen lo mismo que los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es la energía de Dios, es el poder de Dios que se manifiesta, es el Espíritu de Dios, y no reconocen que el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Por eso yo les decía en broma de que hayan tomado aspirina para no dormirse, porque el tema es profundo. Y yo quiero darlo profundamente a ese tema, para que no se pueda discutir, porque se dice tantas cosas del Espíritu Santo, y entonces se están confundiendo a los adventistas, precisamente cuando falta poco para que sea derramado el Espíritu Santo en el nivel del día. Y entonces vamos a conocerlo al Espíritu Santo en forma especial esta noche, si ustedes se concentran. En forma muy especial, para que cuando les lleguen a ustedes argumentos, ya sea verbalmente o a través de literatura, ustedes sepan defender a la persona del Espíritu Santo. Rápidamente vamos a entrar a los misterios, y de ahí vamos a tratar de dilucidar los misterios. Vamos a abrir rápidamente Isaías capítulo 41, versículo 4. Y en Isaías 41, 4, leemos así. Se presenta acá Jehová. No nos vamos a detener en el tema Jehová. Esto lo vamos a leer rápidamente para que ustedes comiencen a pensar cosas raras de la Biblia, diferentes, o a lo mejor lo interpretan. Capítulo 41 de Isaías, versículo 4, ahí habla Jehová y dice: ¿quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, y yo mismo por lo postrero. Se presenta como yo Jehová. En el capítulo 43, en los versículos 10 y 11, vuelve a hablar Jehová y dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, haciendo alusión a Jacob, si hacemos comparación de textos, a Jacob, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Estos textos que estamos viendo nos están diciendo de que Dios es uno solo, y Él habla como yo y habla como mí, y Él nos enseña y aclara: antes de mí no fue formado Dios. ¿Y después? Bueno, para estos señores que minimizan la persona del Hijo de Dios, dice: y después fue formado Jesús, fue engendrado Jesús. No necesariamente creado, sino engendrado, y comienzan a filosofar desde tiempo eterno que escapa la capacidad nuestra para poder medir los tiempos, pero fue engendrado. El único Dios es el Padre. ¿Y el Espíritu Santo? Es el poder del Padre, la energía que tiene el Padre. ¿Es Dios? No, es la energía del Padre.
es una persona, el Padre es una persona, y sí, el Padre ama, siente, piensa, habla, dirige, ejecuta, tiene su voluntad, es una persona el Padre. Y bueno, ¿y el Hijo? Bueno, el Hijo también es una persona, pero no vamos a hablar ahora del Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es la energía, es el poder dirigido por el Padre. Pues sigamos hablando de Jehová. Capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí, no hay Dios. Versículo 8: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije luego, vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea que Jehová no conoce otro Dios, ni antes ni después. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿O es otro Dios? Lo estamos haciendo mentiroso al Padre. Acá Jehová. Jesucristo es el mismo Dios. No lo vamos a estudiar ahora. ¿Y el Espíritu Santo es otro Dios? No. Es el mismo Dios. Dios es uno, pero ahora nosotros notemos que nosotros no somos politeístas. 1 más 1 más 1 igual a 3. No, uno solo, dice acá. Yo soy, y vamos a ver, solo. Yo no conozco otro. Es que 1 por 1 por 1 es igual a 1. No estamos hablando acá de suma de 3 dioses. Estamos hablando de un solo Dios. En Jehová está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que yo le digo lo voy a demostrar con la Biblia. Por eso él dice, yo soy solo, fuera de mí no hay Dios, dice el versículo 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije luego, vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, que si Jehová no conoce otro Dios, ¿quiénes somos nosotros para corregirlo y decir, yo conozco otro? Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dios Padre y yo conozco otro. A Jesús como Dios y al Espíritu Santo como Dios. No. Es un solo Dios. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 44, versículo 24, dice... Isaías 44, 24, así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice su versión? Solo. Extiendo solo. Y le preguntamos al Padre, extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bueno, esto ya, solo Jehová. Capítulo 45, versículo 5. 45 de Isaías 5. Yo Jehová y ninguno más hay. ¿Queda clarito? No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone que no hay más Dios que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. No sé si ustedes se dan cuenta que se cansa de repetir el Señor. Pero no terminamos ahí, versículo 12. Yo hice la tierra. 45:12. Yo hice la tierra. Y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Versículo 18. Porque así dijo Jehová que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano. Para que fuese habitada la crió yo Jehová y ninguno más que yo. Versículo 21 y 22 y terminamos. Publicar y hacer llegar, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Puedo mostrarle más textos, hermano, en el libro de Deuteronomio, en los profetas menores, en Salmos, pero no es el tema ahora, pero la Biblia habla de un solo Dios. Vamos a hacer así. Pinta.
tenemos un solo Dios. Un solo Dios. ¿Cómo se llama? Jehová. Y él se cansa de decir, ¿no? Un solo Dios. Yo hice todas las cosas. Mí. Yo, mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo solo hice todas las cosas, ninguno conmigo, yo no conozco ninguno. Pero ¿qué hay en Jehová? El misterio de Jehová, que en el solo ser, hay tres personas. Eso es lo que nosotros no podemos entender y la Biblia le llama misterio. Acá, por ejemplo, Él es una persona. Y es un solo ser y es una sola persona. Nosotros no podemos entender que Jehová sea un solo ser y dentro de su ser esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como persona. Entonces, cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, entonces lo vamos a probar, por supuesto, con la Biblia. ¿A dónde se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Vamos a Génesis. En el capítulo 1 y en los versículos 1 y 2, Génesis 1 y 2, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué Dios estaba creando los cielos y la tierra? ¿Se han fijado? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En el original hebreo, cuando nosotros leemos movía, significa que él estaba trabajando, se movía, obraba, actuaba. No necesariamente se movía. ¿Cómo se movía? Como un elefante en un circo que estaba moviéndose de acá para allá. No. Estaba trabajando en la creación, estaba creando, estaba haciendo. Si en el libro de Isaías lo conocemos como Jehová Dios, bueno, acá es Dios y el Espíritu Santo es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová Dios que estaba creando. Cuando de repente habla Dios en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dice: y dijo Dios, y acá habla en plural, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en de toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su, y ella habla su, no dice a nuestra, a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Pero cuando Dios, noten, y ustedes pueden hacer una comparación de texto, cuando Dios se habla a sí mismo, habla en plural. ¿A quién le estaba diciendo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza? ¿A quién le decía? Él se estaba hablando. En su interior él es plural. Cuando se lo ve, es uno solo. Y ustedes pueden hacer una comparación de texto y jamás van a encontrar que Dios, cuando habla hacia afuera, habla en plural. Cuando Dios habla hacia afuera, dice yo, y nadie más que yo, fuera de mí no hay Dios, yo solo hice los cielos y la tierra, y acá dice hagamos. En ese hagamos estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Está pluralizando. Está hablando Dios, se está hablando Dios a sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, la vamos a ver a la Trinidad. Salmos 33,
y el versículo 6. Y allí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Esto denota que hay una sola persona, pero a la vez tres. No es el tema Jesucristo ahora, pero yo les digo de memoria lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, que capaz que lo saben ustedes también. ¿Qué dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el original griego dice, y Dios era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Luego dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Bueno, se le llama verbo, pero en el original griego dice logos. En el principio era logos. El logo era con Dios y Dios era el logos. Y todas las cosas por la palabra. La palabra de Dios, por el verbo, la palabra, y aquel verbo Dios, dice el versículo 14 de San Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne, no hizo una carne, lo hizo a, ¿cómo es que te llamamos? ¿Qué dice? Dios lo hizo a Cristian, sí, Dios lo hizo a Cristian, pero ¿qué tiene que ver Cristian con Jehová? Bueno, es un hijo de Dios creado por el Señor, no es lo mismo que Jesucristo. El verbo Dios se hizo carne, Él se hizo carne, Jehová se hizo carne. Qué diferente. La carne que caminaba por esas calles de Israel era Jehová hecho carne, no es el tema. ¿Y a dónde estaba el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Jehová, de Jehová, que es Espíritu Santo, que es Dios, que es Creador. Está el Padre y está el Hijo, porque el Espíritu Santo como Jehová es Padre, pero para ser Padre tuvo que hacerse carne para poder morir por los pecadores y poder tener hijos, porque si no, no hubiera podido tener ni un solo hijo. Ese es otro tema. Pero el Espíritu Santo es Jehová mismo. Cuando nosotros de repente vemos esto, vamos a ir a preguntarle a Jesucristo. No le preguntemos a Roberto India, ni tampoco a un pastor, ni tampoco a los hermanos estos independientes. Vamos a preguntarle a Jesucristo. San Juan, en el capítulo 4, ¿qué dice sobre el Espíritu Santo? San Juan 4, versículo 24. El Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y le enseñó a la mujer samaritana lo siguiente. ¿Qué es lo que leemos? Jesús le dice, ¿qué leemos? Dios tiene espíritu, dice. ¿Cómo dice? Dios es espíritu. Cuando estamos hablando de Jehová Dios, si Dios es espíritu, si Jehová es Dios, ¿qué es Dios? Según palabras de Jesucristo, Dios es espíritu. ¿Y qué más, hermanos? Si Jehová Dios es espíritu, Jehová es espíritu.